¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el panorama latinoamericano. Nuestro invitado, Héctor Bernardo, catedrático, periodista y escritor, directamente desde La Plata, Argentina. Héctor Bernardo, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Como siempre, es un placer estar contigo y con Aviala. Héctor, ¿qué es tu lectura de todo lo que ya ha pasado y está pasando en torno a la Cumbre de las Américas? Bueno, yo he tenido la posibilidad de estar trabajando algunos análisis respecto de lo que viene pasando. Todavía no sabemos cómo se va a terminar de desenvolver, ¿no es cierto? Pero todo indica que es la crónica de una cumbre que fracasará, la crónica de un fracaso anunciado, ¿no es cierto? Parafraseando a García Márquez. Realmente Estados Unidos está intentando mostrar su hegemonía y su control de lo que es la región, con esa lógica de América para los americanos, ¿no es cierto? Que ya hemos charlado en otras ocasiones, que quiere decir América para los estadounidenses, digamos, y que en esa lógica hegemónica está tratando de mostrarse hacia el mundo, diciendo, bueno, yo controlo América y América me responde a mí en esta línea que se plantea seguir atacando a Rusia, seguir atacando la unidad de los países de la región con China, pero los países de la región le están dando un revés muy fuerte. Le están diciendo primero, si vamos, tenemos que ir todos, o vamos todos, o va a haber muchos otros que vamos a decidir también no ir en esa convocatoria que está decidiendo Estados Unidos de manera unilateral. Además, si se supone que es Cumbre de las Américas, ¿por qué Estados Unidos tiene derecho a decir, bueno, estos países pueden venir a discutir las cuestiones y las problemáticas de las Américas y estos otros países no, por decisión mía, por decisión nuestra? Del gobierno de Estados Unidos. Y vemos cómo está perdiendo su control en la región, cómo está perdiendo su hegemonía, llegando al punto de que hay dos países de signo ideológico distintos, pero que son los más grandes de América Latina, como México y Brasil, y aparentemente ninguno de los dos asistiría a esta cumbre, por distintos motivos, ¿no es cierto? Por distintos intereses, pero mostrando que Estados Unidos ya no controla la región y ya no tiene una hegemonía tan fuerte como quiere mostrarla al mundo. ¿Y cómo lees tú lo que ha sido, digamos, el protagonismo de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, en este aparentemente pulseada, en este juego, en donde estaría ejerciendo un poco el papel de mediador o de vocero de todas las partes? Bueno, el papel de AMLO ha sido fundamental, sobre todo porque luego de aquel primer periodo progresista de principios de este siglo, donde teníamos grandes referentes como Lula, como Néstor Kirchner, como la propia Cristina Fernández de Kirchner, como Hugo Chávez, digamos, siempre marcando también el camino y siendo una voz muy fuerte, como el propio Evo Morales o Rafael Correa. Luego de ese proceso vino una recomposición del neoliberalismo en la región de la mano de golpes de Estado, de golpes parlamentarios, como el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay, o el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en Brasil, o el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras, y el propio golpe de Estado contra Evo Morales en 2019 en Bolivia. Toda una recomposición del proceso neoliberal que fue muy breve, porque ellos venían diciendo, bueno, el progresismo se acabó en América Latina, fue una primavera que duró muy poquito, y ahora vuelve el neoliberalismo a controlar la región y a ordenarla como nunca debió haberse desordenado. Y esa ilusión que tenían los neoliberales se derrumbó rápidamente, los procesos populares volvieron a la región
ahora está la posibilidad de que vuelva también Lula nuevamente a la región, otra vez con toda la fuerza que eso implica, ¿no es cierto?, con Lula en Brasil, pero no había hasta ahora, hasta 2018 que ganó AMLO y empezó a activar fuertemente, no estaba esa voz, no estaba la voz de Chávez, no estaba la voz de Lula, no estaba esa voz fuerte enfrentando al imperialismo y mostrando también la fuerza de la unidad latinoamericana, la necesidad de una reconstrucción, una patria grande, la necesidad de defender nuestra soberanía, nuestra dignidad como latinoamericanos, de pararnos y decirnos, no queremos pelearnos, pero necesitamos que nos respeten como iguales. Necesitamos que nos respeten, que respeten nuestras decisiones, que no nos impongan su política, que nos permitan decir también lo que nosotros pensamos como latinoamericanos. Esa voz no existía hasta que AMLO la tomó de nuevo, y por el peso específico que tiene México es fundamental el rol de Andrés Manuel López Obrador en esta postura. Es fundamental que México nos esté representando en este momento. Porque incluso AMLO, de alguna forma, está caminando por el prestigio. Yo recuerdo perfectamente, por estar en Washington, cuando él fue de visita a la Casa Blanca, y el presidente era Trump, y dieron un discurso que de alguna forma era un poco como el colonialismo y AMLO muy contento de estar en esa relación con Estados Unidos, y lo felicitaba a Trump, y era alabar al Señor. Y sin embargo, aparentemente ahora, como tú dices, no sé si ha dado un giro, o por lo menos en apariencia, parece que lo está enfrentando de una manera que en un principio no lo hizo a Estados Unidos. No, bueno, sabemos que la relación entre Estados Unidos y México tiene mucha dependencia de Estados Unidos en lo comercial, en lo social. Muchísimos mexicanos viven en Estados Unidos, muchísimos mexicanos migran a Estados Unidos. También México se ha convertido en esa especie de tapón entre los países centroamericanos, desde los que pasan muchísimos migrantes y necesitan y desean llegar a Estados Unidos. Entonces AMLO se tiene que manejar con la cintura que futbolísticamente podríamos decir es la de Maradona o la de Messi, para ser más actuales, ¿no es cierto? Tiene que tener mucho timing en sus acciones, en su estrategia política, en su diplomacia. No puede pelearse cara a cara con Estados Unidos, pero sí mostrar una posición soberana, una posición de construcción y de defensa de los intereses de los mexicanos primero, porque él es el presidente de México, y de todos los latinoamericanos, como intenta hacer en esta ocasión y como también ha hecho en otras ocasiones, frente no solo al imperialismo norteamericano, sino que AMLO también se ha parado frente a los españoles, diciendo que tenían que pedir disculpas por lo que habían hecho en América Latina, algo que le resultó muy ofensivo a algunos que todavía tienen esa mentalidad colonialista o colonizada. Se paró frente entre los grandes monopolios europeos que controlaban las empresas mexicanas, diciendo que no deberían venir a saquear los recursos de los latinoamericanos, y tuvo un rol fundamental, y esto hay que señalarlo, en el rescate a Evo Morales cuando se dio el golpe de Estado, ¿cierto? Ahí el papel de Andrés Manuel López Obrador fue fundamental. También tuvo un rol importante Alberto Fernández, que todavía no había asumido como presidente, pero participó en las negociaciones, pero bueno, quien tenía la potestad y la posibilidad de enviar un avión y rescatar a Evo Morales, porque corría riesgo su vida, a Evo Morales y a su vicepresidente García Linera, era AMLO, y lo hizo sin dudarlo. Mandó el avión, rescataron a Evo Morales, tuvo que tener muchos enfrentamientos con otros gobiernos de derecha de la región alineados con esta política de Estados Unidos, que no querían ni siquiera dejar transitar el avión por su espacio aéreo, pero ahí tuvo una posición soberana en defensa de la patria grande, y él está marcando un camino que sin dudas, como decía hoy, si se suma a ese camino Luis Ignacio Lula da Silva,
la construcción de la región va a ser otro. En relación a la Cumbre de las Américas, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tuvo un comentario y dijo: ¿cómo es esto? Estados Unidos decide que la Cumbre de las Américas no invita a algunos países. Estamos hablando de Nicaragua, Venezuela, Cuba. Y si la CELAC organiza una Cumbre de las Américas, Estados Unidos dice: no voy porque están participando fulano, mengano y sutano. Entonces dice Daniel Ortega: ¿en qué mundo estamos? Porque es una situación de que no se gana nunca. Siempre Estados Unidos decide qué hace, cómo hace y con quién lo hace. Sí, es así, pero lamentablemente para el propio Estados Unidos, esa posición hegemónica de la que disfrutaba y con la que imponía su voluntad sin ningún tipo de negociación hasta hace un tiempo, se ha derrumbado en este siglo. Se ha derrumbado con los procesos populares que surgieron a lo largo de toda América Latina, de los que hacía referencia hoy. Se ha derrumbado. Un hito de ese derrumbe fue otra Cumbre de las Américas cuando se le dijo no al ALCA, aquí en Argentina, en 2005. Ahí hay un hito en donde los procesos populares que tienen a sus líderes, pero que son procesos de los pueblos, son procesos de los pueblos donde la máxima representación de ese proceso popular, en Venezuela se llamó Chávez, ahora se llama Nicolás Maduro, en Argentina se llamó Néstor y Cristina Kirchner, en Brasil se llamó Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y en cada una de estas regiones va adquiriendo un nombre, pero son procesos de todo el pueblo donde reivindican la soberanía y la independencia de estos pueblos y dicen: no queremos que nos pongan más el pie encima, no queremos que nos aplasten más, que nos arrebaten más nuestros sueños, que nos generen más miseria y más pobreza para enriquecerse ustedes y que después encima no quieran hacerse cargo de las consecuencias de la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué los migrantes viajan desesperados a Estados Unidos? Porque Estados Unidos acumula la riqueza de toda la región, genera pobreza con sus políticas en la región, y esos pobres dicen: bueno, me voy a Estados Unidos porque aquí ya no hay condiciones para sobrevivir y para sostenerme. Entonces, en este momento los procesos populares están una vez más levantándose y con dignidad diciendo: esto no es así. Construimos la CELAC como un organismo que nos representa a todos por igual y donde estamos integrados todos menos Estados Unidos y Canadá, y vamos a seguir en ese camino, y si Estados Unidos quiere negociar, que venga y que lo invitaremos, dijo el presidente de Nicaragua, pero que venga a un espacio sin exclusiones. Continuamos conversando con Héctor Bernardo, catedrático, autor de numerosas publicaciones y también periodista desde la Universidad de La Plata en la Argentina sobre el panorama latinoamericano. Héctor, tu lectura, entonces, ¿dónde están las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, ahora que ya se ha confirmado por parte incluso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, de que se ha autorizado la explotación de petróleo por parte de empresas estadounidenses nuevamente, algo que estaba como parte de las sanciones, es decir, que se levantaron parcialmente las sanciones? ¿Qué es el fondo? ¿Qué son los próximos pasos? ¿En qué medida esto puede beneficiar al venezolano de a pie? Bueno, sin dudas el levantamiento de sanciones beneficia a todo el pueblo de Venezuela, porque estas sanciones arbitrarias, unilaterales e ilegales que Estados Unidos tomó contra Venezuela destruyeron gran parte de la economía venezolana, impidieron que muchos de los programas sociales que estaba llevando adelante el gobierno se pudieran seguir realizando, impidieron el normal funcionamiento de las instituciones, incluso de las empresas de energía, y además se fomentaron ataques a muchas de esas empresas de energía desde Estados Unidos y desde los sectores que en Venezuela
responden a Estados Unidos. El levantamiento de estas sanciones va a permitir la recomposición de la economía venezolana y por ende un mejor bienestar y un mejor vivir para los venezolanos de a pie. Estados Unidos siempre tuvo el foco puesto en el petróleo venezolano y en los recursos venezolanos como parte de su estrategia de desarrollo, pero también como parte de su estrategia geopolítica. Recordemos que cuando empezó Estados Unidos con la agresión a Ucrania, ya por 2014, Estados Unidos también empezó con una agresión sistemática a Venezuela y en 2015 la declara como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y ahí también empiezan todas las guarimbas y todos los intentos por destruir al gobierno venezolano, porque sabían que para enfrentarse con Rusia necesitaban el petróleo venezolano. No podían carecer del petróleo ruso y también del petróleo venezolano. Alguno de esos recursos era inminentemente necesario para Estados Unidos. En ese momento fracasó esa estrategia y ahora que vuelve el enfrentamiento con Rusia, porque durante el gobierno de Trump el enfrentamiento político giró hacia China, hacia Corea del Norte, y dejaron a Rusia un poco en stand-by, como se suele decir, y ahora con Biden volvió el enfrentamiento con Rusia, pero al ponerle sanciones a Rusia y carecer del petróleo ruso, necesitan nuevamente girar hacia el petróleo venezolano. Y bueno, no les queda otra, ya que han visto que no podían voltear a ese gobierno con todos los intentos que hicieron, no le queda otra que negociar con el verdadero y legítimo gobierno de Venezuela, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Te leo dos publicaciones que aparecieron en los últimos días en Twitter respecto a Chile. Te los leo textualmente. Uno dice: el mandato de Gabriel Boric, con algo más de 2 meses de ejercicio del cargo, se enfrenta como ningún otro gobierno desde el retorno a la democracia tras 17 años de dictadura, a más amenazas y embestidas que la región de Donbass a manos de batallones ultraderechistas. Y a esa declaración reacciona un usuario de Twitter y dice: desde hace rato en Chile está activada la clase media pinochetista y peligrosamente aliada con la clase media fachosolana, que, como se sabe, es, además de golpista como la chilena, también es ultraviolenta. Chile y el gobierno de Boric está atravesando un momento difícil. Es así porque, como en toda la región, América Latina se encuentra dividida entre dos proyectos. Un proyecto de mayorías que intenta recomponer la situación de su pueblo, que intenta recomponer las injusticias, corregir las injusticias que se han dado durante tanto tiempo en la región, y un proyecto de minorías, de las oligarquías reaccionarias, que están en alianza entre sí en toda América Latina y también con el gobierno de Estados Unidos, porque todas estas oligarquías son proimperialistas. Lo han sido históricamente, lo fueron incluso en los principios de nuestros países, pro-imperialismo europeo. Luego, cuando Estados Unidos se transformó en el imperio hegemónico, fueron pro-imperialistas estadounidenses. Pero son así. Y siempre han trabajado por desestabilizar los procesos populares y por fomentar incluso golpes de Estado. Vemos que los golpes de Estado se dan contra los procesos populares. No corría el riesgo Piñera de sufrir un golpe de Estado. No corría el riesgo el presidente de Colombia de sufrir un golpe de Estado, ni corría el riesgo Macri de sufrir un golpe de Estado, ni, como decía recién Duque, se me había ido el nombre, no corría el riesgo Duque de sufrir un golpe de Estado, porque esos gobiernos son los gobiernos de las oligarquías locales que están en alianzas con Estados Unidos. Y los golpes de Estado en la región los producen las oligarquías locales en alianza con la Embajada y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por tanto, entonces, ¿tú crees que es lo que está pasando en este momento, lo que está enfrentando Boric? Es así, Boric desde que asumió tiene la amenaza
de desestabilización de estas oligarquías locales que van a intentar por todas las vías, porque estas oligarquías, tanto como lo hace Estados Unidos ahora, hablando en la cumbre sobre democracia, pero no cuestiona su propia democracia ni permite que se la cuestionen, estas oligarquías usan la palabra democracia cuando les conviene, pero son capaces de todo, son capaces de irrespetar todas las instituciones, son capaces de fomentar todos los golpes de Estado y son capaces de apoyar a los procesos fascistas en donde existan. Respecto al tema del conflicto en Ucrania, ¿cómo lees tú que esto, si es que está afectando, cómo estaría afectando o está afectando ya a nuestra América Latina? Bueno, sin duda está afectando desde el punto de vista económico. Recordemos que tanto Ucrania como Rusia son grandes productores de trigo y de soja, y son Ucrania se decía que era el granero de Europa, ¿no es cierto? Y Rusia también, y Rusia provee también los agrotóxicos con los que se utilizan para los cultivos en todo el mundo, y además son productores de recursos naturales como gas, especialmente Rusia, ¿no es cierto?, gas y petróleo. Y todos esos productos han aumentado exponencialmente en este tiempo y sin duda, mientras dure el conflicto, van a seguir aumentando. Esto hace que los países dependientes de esos productos se vean muy complicados con el aumento de estos productos, y los países productores de muchos de estos productos tengan la posibilidad de vender más y de vender a mejor precio. Pero también se ha desatado, a causa de este conflicto, una inflación mundial. En Europa se está viendo muy claro, también en Estados Unidos, pero América Latina y sobre todo países como Argentina, que ya veníamos arrastrando una inflación desde el macrismo, una inflación que llegaba al 50%, no se ha podido detener en este contexto tan complicado, primero la pandemia, ahora este conflicto, y a eso se suma la inflación mundial que le da aún más un empujón. Entonces es una situación complicada, y además teniendo en cuenta que muchos de los países de la región, de distintos signos, como decía hoy, como Argentina, como Brasil o como la propia Cuba, estaban entablando relaciones comerciales con Rusia, que ahora se han visto frenadas por este conflicto. Por último, entonces, Héctor, elecciones presidenciales históricas en Colombia, ¿cómo podría afectar, digamos, el resultado para un lado o para el otro? Bueno, es fundamental esta elección porque sin duda va a ser la elección más rupturista de América Latina, porque Colombia parecía una foto, no una película. Parecía una foto que desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán hasta la actualidad no iba a cambiar nada en esa situación. La oligarquía colombiana iba a seguir controlando ese territorio en alianza con Estados Unidos, con la cantidad de bases militares que hay ahí, con la DEA, más que combatiendo, monopolizando el tráfico de drogas, y con los sectores paramilitares, ahí, y con ese conflicto y esa violencia constante. La posibilidad de que Petro sea el presidente de Colombia, ya sea en una primera vuelta o en una segunda vuelta, es totalmente rupturista con la historia de ese país, y por fin Colombia va a volver a ese camino, podría volver a ese camino del que lo corrieron con aquel asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Ojalá el pueblo colombiano pueda recorrer ese camino y unirse a los procesos populares de la patria grande. Héctor Bernardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vos, Jorge, siempre es un placer charlar contigo.